Ok, venga. Vamos a hablar de la verosimilitud. A ver, esta parte, lo único que pretendo de los próximos 5 minutos es que les suene que hay una cosa que se llama verosimilitud, que hay una cosa que se llama deviance, que hay una cosa que se llama que converge, que no converge, ¿sí? Y no mucho más que esto. Vale, esto es el lío aquel de la regresión logística. Yo se los voy a explicar, les voy a dar material por si quieren ahondar un poco más en el tema, pero la verdad es que no lo necesitan para hacer regresión logística, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hacemos regresión logística, a menudo sale esto de la deviance, ¿sí? Null deviance, residual deviance, y según cómo les puede pasar did not converge, que no converge el modelo, ¿sí? Y les quiero explicar de qué va esto. Simplemente que les suene esto de aquí, ¿eh? No tanto. Bueno, para hacer esto, les voy a pedir que se descarguen el Excel este, que se lo he hecho descargar antes, el livelihood, ¿sí? Que yo ya lo tengo abierto aquí. Vale, bueno. Supongamos que hay una isla muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, en que, dos de cada tres individuos en esta isla son enfermos. 2 de cada 3, ¿sí? 2 de cada 3 tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces, voy a esta isla y saco 3 individuos al azar, ¿sí? 3 individuos al azar. Se pueden pasar varias combinaciones, ¿sí? Puede pasar que saque 3 individuos, el primero no sea obeso, el segundo tampoco no tenga la enfermedad, el segundo tampoco tenga la enfermedad y el tercero tampoco tenga la enfermedad. Me puede pasar que el primero que elija al azar tenga la enfermedad, el segundo no y el tercero sí. Sí, de hecho, todas las combinaciones que me pueden pasar son estas. No pueden pasar más combinaciones, ¿sí? Sí, otra combinación que puede pasar es esta de aquí, que el primero no tenga la enfermedad, el segundo que elija al azar sí y el tercero no. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la y entonces, si quiero saber cuál es la probabilidad de esta combinación, ¿sí? Que el primero no y los otros dos sí, que tengan la enfermedad, esto es la probabilidad de que el primero no tenga la enfermedad, ¿sí? Fíjense que 2 dividido entre 3 es la probabilidad de tener en la enfermedad. Por lo tanto, 1 menos 2 entre 3 es la probabilidad de no tener la enfermedad, ¿sí? Esto lo multiplico por la probabilidad de que el segundo tenga la enfermedad, que es 2 entre 3, y esto lo multiplico. Aquí me he equivocado, ¿eh? Esto es un signo de multiplicación. Esto es un signo de multiplicación, me he equivocado. ¿Sí? Multiplicado por la probabilidad de que el tercero no tenga la enfermedad. ¿Sí? Si yo voy a esta isla, y selecciono 3 pacientes, 3 individuos al azar, la probabilidad de obtener esta combinación de no, sí, sí, es del 14%. Y esto se conoce como verosimilitud. ¿Sí? Es la probabilidad de obtener un 0, que es un 33%, más multiplicado por la probabilidad de tener un 1, multiplicado por la probabilidad también de tener un 1. Es del 14%. ¿Sí? Entonces, claro, la probabilidad de la combinación 0-1-1
es la misma que la combinación 1-1-0, ¿sí? Porque es multiplicar las mismas cifras, en orden diferente, pero las mismas cifras, ¿sí? Y es la misma que esta de aquí, que es un orden diferente, pero siguen siendo dos positivos y un negativo, ¿sí? Bueno, si la suma de todas estas likelihood, de todas estas verosimilitudes, likelihood, verosimilitud, la suma de estas verosimilitudes da 1, ¿sí? Todas las combinaciones posibles, ¿sí? La probabilidad de obtener 0, 0, pues, o de obtener 0, sumar todas las combinaciones posibles me tiene que dar 1, ¿sí? Coger este valor que es la verosimilitud, coger este valor que es la verosimilitud y hacer la siguiente operación, que es coger este valor, hacer el logaritmo de este valor y multiplicarlo por -2. Esto se conoce como deviance, la deviance. Y les parecerá raro, pero la deviance tiene muchas propiedades matemáticas. Una de ellas es que comparar dos deviance sigue una distribución de G cuadrado y podrás decir que es estadísticamente significativo o no, ¿sí? Por lo tanto, veremos que calcularemos likelihoods y que calcularemos deviance y que haremos diferencias entre dos deviance, ¿sí? Ok, mire. Aquí se crea una base de datos en que hay un 0 y dos unos, ¿sí? Y entonces hago un modelo sin ninguna variable explicativa. Hacer esto de aquí es el outcome, es la i, y poner un 1 es no poner ninguna variable explicativa, Y fíjense que la deviance, que tiene que ver con la likelihood de encontrarme una secuencia 0, 1, 1, la deviance, que es -2 veces la likelihood de encontrarme esta secuencia, la deviance es 3,8191, que es lo que hemos obtenido aquí, ¿sí? Es lo que hemos obtenido, lo que se obtiene aquí, ¿vale? Este es el coeficiente que obtengo cuando no tengo ninguna variable explicativa. Por lo tanto, ¿sí? tengo que hacer 1 partido por más e elevado a menos, y aquí la w solo hay una variable explicativa, ¿sí? Que es el 06931. 06931. ¿Sí? Por lo tanto, hacer 1 partido, esta es la probabilidad de tener la enfermedad, ¿sí? Este es el valor que he puesto aquí y este es el valor que he puesto aquí. Y este es 1 menos la probabilidad de tener la enfermedad, ¿vale? Bueno, hemos hablado un poco de la... Vamos a hacer un poco más, ¿eh? Hemos hablado un poco de la deviance y la verosimilitud. Bueno, esto es hacer el productorio, ¿sí? Si aquí pongo la probabilidad de tener la enfermedad, esto lo tengo que elevar, en este caso a 2, porque hay dos personas que tienen la enfermedad, por lo tanto esta P la tengo que multiplicar 2 veces por ella, y 1 menos P, que es la probabilidad de no tener la enfermedad, lo multiplico por el número... Si no tiene la enfermedad, esto de aquí valdrá 0, esto de aquí valdrá 0, de aquí valdrá 0, por lo tanto valdrá 1 y esto lo utilizaré. Si no tiene la enfermedad, esto valdrá 0 y por lo tanto esto no lo utilizaré, esto valdrá 1. ¿Sí? Y hacer el producto hacer el productorio este para cada paciente, hacer 3 productos, es lo que devuelve la likelihood. ¿Sí? O sea, en el primer individuo que no tiene la enfermedad es
la probabilidad de tener la enfermedad elevado a 0, esto da 1, este trozo de aquí da 1, y esto da el 0,333. Y esto da el 0,666, y este trozo de aquí da 1, este trozo de aquí da 1, por lo tanto 0,666. Ok, esto es el productorio, este símbolo de aquí se llama productorio. Pero tengo que trabajar con exponenciales y tal, y entonces es más fácil trabajar con logaritmos, ¿sí? Y entonces lo que es una exponencial, en escala original, en escala logarítmica es un producto, y lo que es un producto en escala exponencial, en escala original, es una suma en escala logarítmica, ¿sí? Y se trabaja con logaritmos. De todas maneras, ¿por qué se trabaja con...? Ahora se podría trabajar con productorios y no con los valores originales. Pero es que, no se lo creerán, pero hace menos de 40 años no había ordenadores. Y entonces había una época preinformática que yo la llegué a conocer bien, y calcular esto llevaba unos decimales inmensos. Y en cambio con esto pues tenías un número razonable de decimales. Y bueno, cuando se implantó esto en la likelihood en los ordenadores, ya se utilizó el logaritmo de la likelihood. Bueno, pues en total es lo mismo, pero es lo mismo y vas a parar al mismo sitio, y entonces es más fácil de calcular. Vale, bueno. Calcular la probabilidad de tener un evento pues, era muy fácil porque eran 2 personas de 3, ¿sí? Y entonces se trataba de buscar qué valor hemos de poner aquí a W para que me dé la probabilidad de tener un evento. Claro, aquí es muy fácil porque no tenemos ninguna variable explicativa. Pero si tenemos muchas variables explicativas, saber qué coeficiente hay que poner, ¿sí? Puede ser muy complicado. Y entonces hay que buscar cuál es el mejor coeficiente, que me predice bien, o lo mejor que puede, el que una persona tenga la enfermedad o no, ¿sí? Y esto se hace con un proceso de Newton-Raphson. No importa, no, por favor, 2 minutos y ya termino. Se trata de inventarte un valor inicial. Es decir, vale, pues la beta va a valer 0 o 0,3, ¿sí? Y calculas la primera derivada de la función, de esta función de aquí. La igual era 0 y calculas el valor de esta ecuación igualándola a 0. Calculas la segunda derivada y utilizas luego ya como valor inicial el inverso de esta segunda derivada. Le restas el valor inicial, el producto del inverso de la segunda derivada por la primera derivada, sustituyes la beta y venga, y vas haciendo un proceso iterativo. Mire, esto es, en la obesidad teníamos 315 obesos y 2.776 obesos, ¿sí? Podía haber empezado por menos 5 o por menos no sé qué, pero he empezado para no hacer una lista aquí inmensa, he empezado porque ya sabía cuál era el resultado. He empezado por menos 19. Luego he ido aumentando, ¿sí? Sacándole 0,001, ¿sí? Entonces 189, 188, ¿sí? Entonces, he calculado la likelihood de morirte, ¿sí? Y, ¿sí? Esto es multiplicar por 1 partido por elevar a menos esto, ¿sí? La likelihood de los vivos, la likelihood de los muertos, la likelihood de los vivos, sí que es 1 menos esta probabilidad, ¿sí? Entonces, obtengo
la likelihood y la deviance. ¿Sí? Pero hay un momento, fíjense que 179, 178, 177, 176, 175, pero la deviance, fíjense que, o la likelihood, 73, 30, 73, 29, esto es más pequeño, pero luego ya vuelve a crecer, ¿sí? Y la deviance, pues lo mismo, ¿sí? Esto es 46, 67, 59, 58, pero ya vuelve a crecer. ¿Sí? Hay un momento que o minimizas la deviance o maximizas la likelihood. ¿Sí? Esta es la figura. La figura lo que hace es, para diferentes valores del coeficiente, ¿qué deviance obtengo? ¿Sí? Y hay un momento que cambia de signo, que por mucho que vayas aumentando aquí, no consigues ni minimizar la deviance o maximizar la likelihood. Sí, esto es lo mismo, ¿eh? Maximizar la likelihood o minimizar la deviance es lo mismo. ¿Sí? Cuando pasa esto, se dice que esto ha convergido. ¿Sí? Si por más valores que le vayas dando a esto nunca consigues que cambie la deviance, no convergirá. ¿Sí? Esto te pasa cuando tienes una base de datos muy pequeña o tienes una categoría igual a 0, por ejemplo. O sea, por ejemplo, tienes hombres y mujeres y ninguna mujer tiene el evento, ninguna mujer tiene la enfermedad. Pues entonces esto no te convergirá, ¿sí? Irá dándole valores y no convergirá. Fíjense que aquí he hecho un modelo con esta base de datos tan grande. La obesidad, no pongo ninguna variable explicativa. La intercept es menos 2, 17, 61. Es esta de aquí. Esto es la intercept que la he calculado aquí a mano. Bueno, 61,9. No. Bueno, tendría que 61,9. Se parecería, tendría que poner aquí un poquito más de decimales. En lugar de ir incrementando de 1 en 1, ir incrementando de 0,0001 y llegaría exactamente a este valor. ¿eh? Y la deviance, ¿sí? Es exactamente esta de aquí, la que he calculado, 2,035. Si hago un modelo que pongo el sexo, ya esto es para nota, el que quiera, calculo para las mujeres, que solo interviene la intercept, calculo la deviance, ¿sí? Para las mujeres, y estas, para los hombres, utilizo la intercept, que ya la he obtenido aquí, y calculo la beta para los hombres. Es la primera derivada, el inverso y tal. Este es el Newton-Raphson calculado con un Excel, ¿sí? Lo único que les quiero llegar a decir es que la intercept la he calculado aquí por el método de Newton-Raphson y es igual que esta de aquí. El coeficiente para el sexo lo he calculado por el método de Newton-Raphson y es esto de aquí, y que la total deviance es esta 2,076. ¿Sí? Partía de una deviance de 2,035 cuando no tenía ninguna variable explicativa. Cuando tengo una variable explicativa, he conseguido reducir la deviance a 2,007, a 2007, ¿sí? Esta diferencia entre las dos deviance, que es, creo que es, bueno, esta diferencia
que es de 27,9. Esta diferencia sigue una distribución de G cuadrado, con grados de libertad igual al número de variables que hay en el modelo. ¿Sí? Y entonces esto me permite decir que esto es claramente significativo porque es con un grado de libertad, y con un grado de libertad los valores mayores a 3,84 son significativos. Entonces, esto quiere decir que es mejor el modelo, explico mejor con un modelo con el sexo que un modelo sin el sexo. ¿Sí? Consigo explicar mejor, consigo reducir la deviance significativamente. Bueno, si pongo más variables, lo que voy a ver es si mejoro la deviance, la hago más pequeña que el 2007,6. Y así añadiré el sexo, añadiré la edad, añadiré otras variables para ver si consigo disminuir la deviance o aumentar la likelihood. ¿De acuerdo? Bueno, venga. Tenemos ahora, o sea, bueno, solamente que os suene que hay una deviance que se tiene que minimizar o una likelihood que se tiene que maximizar, ¿sí? Y que puede ser que converja o que no converja, ¿sí? Cuando converge es porque ha conseguido encontrar un valor que hace mínima la deviance, y si no encuentra este valor dirá que no converge, y entonces es que tienes un problema con tus datos. Si tienes un tamaño de muestra muy pequeño o cero en alguna de las categorías, ¿sí? En aquello que os decía, que a lo mejor de mujeres que tengan el evento no hay ninguna, y entonces esto del sexo no converge para nada. Bueno. Vale, tenemos todos los elementos, hasta aquí he explicado todos los elementos para hacer una regresión logística. Ahora, si ya hemos hecho una regresión logística, ¿qué cosas tendremos qué cosas son importantes a la hora de publicar? ¿Sí? La primera cosa que te puede pedir el revisor, y sería lógico, es que vieras si haces una regresión logística con una variable numérica, el riesgo debería ser, por ejemplo, la edad, ¿no? Con la edad quieres predecir ser obeso o no ser obeso. Entonces, pasar de 30 a 31 años, el aumento de riesgo, ¿sí? Debería ser el mismo pasar de 30 a 31 años que pasar de 60 a 61. Ya sé que los de 60 tienen mucho más riesgo que los de 30, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es, comparado con el de 30, el de 31 cuánto más riesgo tiene. Y esto debería ser el mismo que, comparado con el de 60, el que tiene 61 cuánto más riesgo tiene. Esto es la linealidad. Esto es la linealidad. ¿Sí? Entonces, para testar la linealidad tenemos que utilizar la función GAM, General Additive Models. General Additive Models. ¿Sí? Bueno. Voy. Si a mí la versión de PR que tengo yo es la 4.03. ¿Sí? Si escriben Session Info, sabrán qué versión tienen. Con la versión esta que tengo yo, que es la 4.03, que es del día 10 de octubre, de hace poco, no he tenido problemas con la library GAM, ¿sí? Pero con versiones anteriores, y por eso estaba este mensaje de aquí, el GAM, algunas funciones del GAM funcionaban mal cuando estaba el paquete car, el package o la library car estaba activa.
y no había manera de arreglarlo, no había manera de arreglarlo. Permítame sugerirles que cierren el RStudio. Cierren el RStudio. ¿Sí? Yo lo voy a hacer también. Cierren el RStudio. Vuelvan a abrir estas instrucciones de R. Ejecuto estas dos instrucciones, que son el working directory, bueno, todas estas de aquí, ¿sí? Borrarlo todo, establecer el working directory, cargar la base de datos y cargar la función intervals. Ahora, si aprietan Control F, los que tengan Mac es Command F, Control F o Command F, y es buscar, y busco GAM. Bueno, depende de lo que hayan borrado o lo que hayan incluido, está cerca de la línea 300. Voy a crear la variable outcome, esta de aquí. Voy a hacer library GAM. Si no les funciona es porque igual tienen que hacer un install package GAM. Install package GAM. Si hacen un install package GAM, luego podrán hacer una library GAM y podrán hacer el modelo este de aquí. Bueno, si tienen versiones antiguas están utilizando versiones antiguas del R, puede ser que les dé problemas. Entonces, la mejor manera es esto que acabamos de hacer. Cerrar el RStudio y empezar una nueva sesión. Y no hay manera, de verdad, le hemos dedicado a Isaac un montón de rato para solucionarlo y no se solucionaba, no había manera. Y lo mejor era salir y volver a entrar. ¿Sí? Bueno, fíjense que para testar la linealidad, lo que hago es hacer en lugar de GLM, General Linear Model, lo que hago es un General Additive Model. Todo se parece mucho, sí, pero la variable esta que quiero ver si la linealidad de esta variable la pongo así, con una S de smooth, esta es smooth, suavizar, perdón, suavizar la edad, ¿sí? Y entonces, cuando pasa esto, directamente me voy a esto de aquí. A esto de aquí. ¿Sí? Non-parametric effects. Non-parametric effects. Y me está diciendo que no alcanza la significación estadística. No alcanza la significación estadística. No, esto quiere decir que no hay evidencia que otra forma diferente a la lineal sea necesaria. Repito, no hay evidencia de que otra forma diferente a la lineal sea necesaria. ¿Sí? Esta es la lectura que tengo que hacer. No hay evidencia de que la relación entre age y obesity deba modelizarse de otra manera que no sea lineal. Si hago una figura de esto de aquí, ¿sí? Esto ya lo vimos el otro día, smooth se llama, concretamente es smoothing spline. Spline es entablillar y smoothing entablillado suavizado. Es decir, lo que va haciendo es, por cada, coge 50, 51 y 52 años de edad y crea un trozo de modelo.
Luego coge 51, 52, 53 y crea otro trozo de modelo y los une. ¿Sí? Y así va haciendo hacia abajo y hacia arriba. Va entablillando, va entablillando. Y estas rayas de aquí es el número de pacientes que tiene. Si hay poca gente con menos de 30 años y esto debe ser solo un paciente. Empieza a entablillar por la media de la edad y va entablillando hacia abajo y hacia arriba. Las estimaciones al final, las estimaciones al principio y al final no son buenas. Deberíamos quedarnos en este trozo de aquí, o casi en este trozo de aquí, y en este trozo de aquí. Estas son las estimaciones. Y en este trozo, que la estimación es buena, vemos que hay una tendencia lineal. Vemos que hay una tendencia lineal. ¿Sí? En cambio, ahora lo veremos, aquí ven que no hay una tendencia lineal para nada, en este trozo sí, pero luego ya no. Ahora hablaremos de esto. Esto, el hecho de que este trozo de aquí sea más o menos recto, es lo que hace que la tendencia, cualquier otra cosa que no sea lineal, no sea significativa, así que no sea necesaria. Por lo tanto, en el artículo diremos que hemos testado la linealidad a partir de modelos GAM, incluyéndolo con un General Additive Model, y que no había evidencia de que el sexo a la edad se tuviera que modelizar de otra manera que no sea lineal. ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasa con los triglicéridos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los triglicéridos? ¿Sí? Aquí me está diciendo claramente que se necesitan otras funciones diferentes a la lineal. ¿Sí? No es suficiente. Sí, quiero ver lo que pasa. Bueno, me pasan un montón de cosas. ¿Sí? Esta figura es muy ilustrativa de lo que me está pasando. Fíjense que tengo un montón de gente en menor de 200. ¿Sí? Y luego a partir de 300, 400 tengo muy poca gente. Las estimaciones que estoy haciendo aquí son malas, ¿sí? Porque tengo poca gente. Concretamente esta de aquí es fatal porque hace solo lo que hace esta persona, que está exageradamente unos valores de triglicéridos muy altos. Si no tuviera esta dispersión, que la veo aquí porque tengo pocos pacientes, lo que estaría viendo es que hasta aproximadamente 200, cuanto más aumenta el riesgo cuanto más aumentan los triglicéridos, más aumenta el riesgo de ser obeso. ¿Sí? Pero a partir de 200 el riesgo ya es muy alto y no importa tu valor de triglicéridos, no importa. Incluso, y esto ya no lo puedo decir porque tengo muy poca gente, no lo tengo porque tengo muy poca gente, parece que a partir de 400, 500, el riesgo disminuye. ¿Sí? Pero esto sí que no lo puedo decir. No lo puedo decir porque tengo muy poca gente. Bueno, no se deben utilizar, como ya expliqué en la regresión lineal múltiple, no se deben utilizar variables predictoras muy asimétricas. ¿Sí? Los triglicéridos no se deberían poner así en un modelo. Como ya expliqué en la regresión lineal múltiple, una manera de reducir esta variabilidad, es utilizar el logaritmo de los triglicéridos. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que he hecho aquí. He hecho el logaritmo de los triglicéridos, ¿sí? Y si me voy directamente al GAM, a ver los non-parametric effects, veo que, bueno, que con la tendencia lineal no es suficiente, que hay algo más que no sea, ¿sí? Hay algo más que no es la tendencia lineal. Bueno, si hago la figura, obtengo esto, ¿sí? Bueno, ya no hay tantos casos influyentes y esto se me ha repartido un poquito más. Y sí que parece que
habría que eliminar lo del principio y lo del final, ¿sí? Cuando estas líneas punteadas son los intervalos de confianza, ¿sí? Cuando el intervalo de confianza es muy grande, es una mala estimación. Entonces, nos tendríamos que quedar entre aquí, ¿sí? Esto despreciarlo, para ver qué es lo que pasa. Y realmente hay un momento que esto sube, hay un momento que ya no sube tan deprisa, ¿sí? Entonces, el riesgo de obesidad aumenta muchísimo a niveles bajos de triglicéridos, pero a partir de un cierto nivel de triglicéridos, el riesgo de obesidad ya no aumenta tan deprisa, ¿sí? Entonces, un cambio de signo es poner el logaritmo de los triglicéridos y el logaritmo de los triglicéridos al cuadrado, ¿sí? Es un polinomio de segundo grado, un cambio de signo. Esto también ya lo expliqué en la regresión lineal múltiple. Acuérdense que en la regresión lineal múltiple aproveché para explicar muchos conceptos que son comunes para todo lo que viene ahora, ¿sí? Entonces, un cambio de signo es poner la regresión, el logaritmo de los triglicéridos y el logaritmo de los triglicéridos al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que hago aquí, ¿ven? Hago un modelo con la obesidad, el logaritmo de los triglicéridos y el logaritmo de los triglicéridos al cuadrado, más el sexo, el colesterol y todo lo que queramos, ¿eh? Pero el triglicéridos, y fíjense cómo los logaritmos de los triglicéridos al cuadrado es claramente significativo, ¿sí? Entonces, ahora, si quisiera saber cuál es la probabilidad de tener obesidad de una persona con determinados triglicéridos, tendría que coger sus valores, poner aquí la edad que tiene, los triglicéridos que tiene, calcular el logaritmo, ¿sí? multiplicarlo por el coeficiente del logaritmo de los triglicéridos, calcular el logaritmo de los triglicéridos que tiene el paciente elevado al cuadrado y multiplicado por este coeficiente, sumarle además lo que tiene de sexo y lo que tiene de colesterol, y así calcularía la probabilidad de tener de ser obeso de una persona con unas características determinadas, ¿no? A menudo el epidemiólogo me dice, oye, ¿qué coño tiene que ver el logaritmo de los triglicéridos elevado al cuadrado? Yo qué sé, tío, ¿tú quieres predecir el colesterol? ¿Tú quieres predecir si la persona será obesa o no? Pues es mejor que hagas el logaritmo y lo eleves al cuadrado y lo multipliques por esto. Es así de sencillo, no, si quieres calcular la probabilidad. No. Si tú quieres, si lo que quiere el epidemiólogo es decir, oiga, pasar de 200 a 300, ¿cuánto aumenta el riesgo? Bueno, pues coge la variable triglicéridos, las categorías, menos de 200 y más de 200, y ahí explica esto, ¿sí? Pero si yo quiero hacer un modelo predictivo y calcular la probabilidad de que seas obeso, pues lo que va mejor es poner el logaritmo de los triglicéridos y el logaritmo de los triglicéridos al cuadrado. Así es como consigo explicar mejor, ¿sí? Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Simplemente decirles, si quieren empezar con la práctica, la práctica es muy sencilla, ¿sí? La práctica es muy sencilla. Lo único que consiste es utilizar esta base de datos. Vamos a ver si el paciente es hipertenso o no. ¿Sí? Y vamos a ver si la diabetes afecta a que una persona diabética sea hipertenso o no. Esto puede estar relacionado con el sexo, puede afectar diferente, incluso la edad. Y la edad vamos a ver si sigue el criterio de linealidad que les acabo de explicar ahora, ¿sí? Simplemente tienen que ejecutar estas instrucciones y hacerme el gráfico y tal. Vale. Pero en definitiva, lo único que quiero es que me hagan un Excel tipo esto y me envíen este Excel
en que yo pueda poner las características que tiene un paciente y calcule la probabilidad de hipertensión. ¿Sí? Noten que las categorías verdes son las categorías, lo que tiene el paciente, y lo demás se calcula automáticamente. ¿Sí? Bueno, pues lo dejamos aquí y acabamos de explicar lo que queda el próximo jueves. ¿De acuerdo? Y entonces ya entraremos además con el análisis de supervivencia. A no ser que tengan alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿No? Pues venga, cierro la